Y qué bueno que ya están aquí con nosotros. Así que no nos vamos a llevar mucho tiempo. Recuerden que la semana pasada teníamos un tema acerca de los dones de inspiración o de comunicación y vamos a concluirlo en esta semana, en este día, ¿ok? Así que bueno, vamos a tomar un tiempo que ustedes vayan llegando. Déjenme ver aquí algunos datos de conexión. ¿Y quién más estaba aquí? Juanita. Dan, buenas noches. Hoy nos vamos a conectar hasta allá y Dan va a dar la clase. Buenas noches a Concha también, a los amigos que ya se están sumando. Buenas noches, ¿por qué tantos corazoncitos? Tienen que explicarme si lo tienen automático o ustedes le ponen todo de corazones y todo. Pero bueno, qué bueno que están aquí con nosotros. Es un tema muy importante, bienvenidos. Estamos en la parte del discipulado. En esa parte es una parte importante. No podemos reunirnos todavía, pero sabemos que podemos llegar hasta sus casas y no pretendemos que esto sustituya en el futuro la manera de llevar los discipulados. Pero bueno, Lupita, muy buenas noches también. Gracias a los que están sumándose. Es un tema importante. Vamos a estar caminando prácticamente sobre Primera de Corintios, capítulo 14. Y esto que vamos a dar, que vamos a escuchar en esta noche, tiene que ver con los dones que da el Espíritu Santo. Recuérdate que los dones pues son regalos que el Espíritu Santo da, no son premios por puntualidad, por años en la iglesia, por ser una persona fiel en su diezmo, ofrenda, no, son cosas que el Espíritu Santo da y que se los da a todo aquel que se lo pida. Así que nosotros podemos pedirlo. Buenas noches también a Alfredo y veo también a José Manuel, a Pati Zúñiga que también están llegando. Pues qué bueno que estén todos reunidos. Luisa está entrando, muchas gracias, en punto de las 8. Hoy vamos a continuar con el discipulado. Pero bueno, la semana pasada, para que tengamos pues veamos en qué nos quedamos un poquito. Empezamos la lección 4 del discipulado, que es los dones del Espíritu, los regalos del Espíritu, debe ser entendido así. Y hoy vamos a empezar por los dones de inspiración. Les decía que se dividen o se les ha dividido pues por sus características, funciones y aplicaciones en los dones de inspiración, que tiene que ver con la comunicación o de Dios hacia el hombre a través del hombre, de revelación también y de poder, ¿ok? Así que estábamos hablando un poco acerca de la profecía, solo para recapitular un poco del tema de la profecía. No son predicciones del futuro, eso es muy importante. En ocasiones hay personas que suponen o pretenden moverse en profecía y lo que procuran es consciente o inconscientemente es adivinarle el futuro de lo que va a pasar a una persona, ¿no? Ahora, la profecía puede contener o puede incluir algún asunto de lo que va a pasar en el futuro, sí puede contenerlo. No podemos decir que no o que todo está mal, pero en ese sentido, principalmente en la profecía, es algo que Dios le da a una persona para edificación de la iglesia o para edificación de los que están en ese momento escuchando. Entonces, esto forma parte, justamente les decía, de los dones del Espíritu. Ya estuve viendo algunas clases, creo que justamente las que siguen es de una que les había dicho yo, los ministerios, los 5 ministerios, Efesios 4:11, es apóstol, pastor, maestro, profeta y evangelista. ¿Ok? Me acordé de ellos ahorita, no en mis exámenes de la facultad, pero bueno, en algún momento el conocimiento sale por sí solo, yo creo. Pero bueno, eso es lo que estuvimos viendo la semana pasada. La profecía, recuerda, también es algo que naturalmente no se conoce y que Dios lo da para un asunto. Entonces, cuando vemos, digamos, secularmente que las profecías de fulano de tal o de tal y resultan ser más bien predicciones o adivinanzas de lo que va a pasar en un futuro, pues lo sorprendente es que se vayan cumpliendo, se le vayan juntando, pero no es una palabra que viene de parte de Dios. Ahora, recuerda que el diablo es padre de mentira y puede provocar en alguna persona, incluso con ánimo de engañar aún en los creyentes, en la congregación, alguna supuesta profecía. Pero tú te puedes dar cuenta porque el ministerio profético, que ese es otro gran tema, trabaja de la mano con el pastor o con los pastores. Es una persona que trabaja de la mano, nunca a escondidas, nunca detrás, nunca hablando antes sin exponer la palabra. Ustedes han visto esto en nuestra iglesia central, cuando
cuando alguien trae una palabra, se acerca al pastor discretamente, le dice que lo tiene. Si el pastor le parece que en ese momento es adecuado y pues sí, hay un poco de discernimiento, de juicio humano, pues permite que se hable, pero la persona nunca se mueve por debajo de la iglesia hablando cosas. No es una forma que sea correcta, ni tampoco que edifica a los oyentes. Entonces, esa es una parte importante. Lo que se dice a la iglesia se tiene que decir en orden y es algo que nosotros como misión, como futura iglesia, debemos anhelar. Debemos anhelar tenerlo, debemos anhelar vivirlo, debemos anhelar pedirle a Dios que suceda y que en ese sentido pues la iglesia sea para edificación. Nunca es para que la persona que haya sido usada salga con algún asunto de ¿vieron con qué palabra me dio el Señor? Y cómo yo la moví y que entonces ahí ya entramos en un tema de soberbia. Pero bueno, bienvenida también a Martina, que ya se está sumando. También a Ruth, gracias por acompañarnos y pues qué bueno que estamos pudiendo llegar a sus casas, donde quiera que ustedes se encuentren. Hoy vamos a continuar justamente con un tema que en ocasiones es polémico, pero yo no lo quiero dejar con esa etiqueta, pero sí es importante que lo entendamos, porque finalmente Dios lo da a través del Espíritu Santo, ¿ok? Ese es un asunto bien importante. Cuando no leemos la Biblia, cuando suponemos que las cosas vienen así, la Biblia es muy clara que los dones del Espíritu Santo son el hablar en lenguas, sanidades. Lo hemos estado leyendo y lo quiero enfatizar porque son los dones que vienen de parte del Espíritu Santo, ¿ok? En ese sentido, déjenme 1 Corintios capítulo 12. Vamos a leerlo para que nosotros tengamos conocimiento, porque la Biblia dice que crezcamos en conocimiento, perseveremos en el conocimiento y entonces vamos a aprender muchas más cosas. 1 Corintios 12, 7 es muy claro lo que da cada quien. Ahora sí que el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Número 1, los dones del Espíritu, la profecía y todo lo que vamos a ver ahorita, el don de lenguas es para provecho de la iglesia. Ahora, ¿hay lenguas que tú puedes recibir de parte de Dios para edificación tuya? Sí, puede ser para edificación tuya, pero si se hablan en la iglesia y en alta voz, se debe de pedir interpretación, que es un tema que vamos a estar entendiendo con el paso del tiempo. Les digo, estos temas no es la única vez que lo vamos a estar tratando en la vida de lo que es una misión o de una iglesia, ¿ok? Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro se le da palabra de ciencia, o sea, conocimiento, por supuesto, según el mismo Espíritu. A otro se le da fe por el mismo Espíritu. A otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Todo hace referencia al Espíritu. A otro se le da el don de hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento. A otro géneros de lenguas. Buenas noches, hermano Almedo. Qué gusto nos da verla. La hemos visto en este par de transmisiones. Sea usted bienvenida. Gracias. Y luego dice, Dios le reparte a cada uno como Él quiere. ¿Sí? En ese sentido, habla de que a otro le da diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero lo que podemos leer en 1 Corintios 12, del 7 en adelante, es que el que los da es el Espíritu Santo. A algunos de ustedes les tocó vivir una experiencia que tuvimos el año pasado, cuando asistimos a un concierto. Fue importante, sí, fue de ministración, pero yo recuerdo mucho que en una de tantas, al final, antes de entrar a la presentación del grupo que estaba ahí, yo recuerdo mucho un hombre que apareció ahí enfrente y yo no lo voy a juzgar ni lo conozco, pero lo que sí discierno, lo que puedo opinar con base en lo que acabo de leer, es que él salió de una cortina, estaba hablando y de pronto dijo, y yo los bautizo a todos en el Espíritu Santo. Yo no sé si eso es muy correcto o no, la verdad, pero lo que yo me estoy fundamentando en la palabra es que el que da los dones es el Espíritu Santo. Por supuesto que puede ser a través de la oración de una persona, incluso estos dones son a través de la imposición de manos, pero no es algo que se regale a destajo, ¿no? Así como voy a aventar discos a ver quién se lleva un souvenir. O sea, no estoy peleado con el asunto, no pretendo criticar mal plan a nadie. Simplemente hay cosas que si no conocemos en la palabra, nos podemos confundir,
nos podemos emocionar por el evento, por la circunstancia, por lo que se está pasando, lo que tú quieras. Y en todos lados puede haber, digámoslo así, equivocaciones humanas. Vamos a ponerlo en este sentido, en ese asunto. Pero sí es importante que tengamos este discernimiento. Si lo da el Espíritu Santo, me lo va a dar a mí porque se lo pido, porque conviene y porque es para edificación de la iglesia. ¿Sí? Entonces, la misma Biblia en 1 Corintios capítulo 14 habla de que Dios no es un Dios de confusión, que Dios no es un Dios para estar confundiendo a los demás y que pretenda que no haya edificación. Si no fue dado para edificarse en ese momento, para que haya una palabra en ese asunto, pues hay que tener mucho cuidado. Yo recuerdo que también en ese evento miren, el asunto social, ahora entiendo por qué el pastor a veces nos decía que él no estaba muy de acuerdo con los conciertos, pero que esa era su opinión muy particular. ¿Ok? Y a mí me ha pasado cuando pude estar hace muchos años en el tema de la radio, estuve colaborando con algunos incluso cantantes cristianos y no cantando, gracias a Dios, ¿verdad? Pero así participando de sus presentaciones. Y la verdad es que me tocó para bien y para mal, y hasta para confusión, ver muchas cosas de las cuales no es necesario que hable porque vamos a darle el protagonismo a la palabra. Pero ahora, tras muchos años después, como que entiendo por qué pude vivir todas esas experiencias, ¿no? Entonces, no hay nada como fundamentarte en la palabra, estar atento a que lo que diga la palabra es lo que debe de suceder. Y a lo mejor ahí sí somos un poco ingenieros de la Biblia, ¿no? Bien cuadrados en ese sentido, bien entendidos de las cosas que tiene que suceder como viene de la palabra de Dios. Porque nunca la palabra es para traer desorden, nunca la profecía o las dones de lenguas es para traer superioridad de uno a otros, es para traer edificación. Entonces, bajo este contexto que hemos estado hablando, los géneros de lenguas están principalmente en 1 Corintios capítulo 14. Todo el capítulo 14 yo te invito a que lo leas, lo estudies, lo reflexiones y también lo busques aún en diferentes versiones. Entonces, 1 Corintios capítulo 14, versículo 22, ya te he dicho que es bueno que leas todo el capítulo porque habla de eso. Pero vamos a empezar en el 22 y dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no es a los incrédulos, sino es para los creyentes. Entonces, estamos viendo en este versículo que estos dones que da el Espíritu Santo tienen un propósito. Y tienen un propósito de edificación. Y eso es muy real porque si alguien es nuevo en la iglesia, yo no digo que Dios está limitado para darle una profecía. Si Él quiere, hay personas que crecen más al haberse convertido hace 2 fines de semana que aquellos que a lo mejor tenemos mucho tiempo en la iglesia, ¿no? Eso es una cuestión personal, no de preferencia de Dios. Pero aquí Él está diciendo que las lenguas son por señal no a los creyentes, o sea, ellos ya la van a tener o pueden recibirlo, sino a los incrédulos, pero la profecía no es a los incrédulos. Entonces imagínate qué shock tendría una persona que recién llegó a la iglesia ese mero día y se convirtió en el Señor y pues lo está procesando de alguna manera, aunque seguramente esté convencida, y alguien con algún tipo de emocionalismo llegue y le suelte una profecía y aun cuando Dios se la haya dado, tiene que ser sometida primero a los pastores en el sentido de que haya un orden para entender en qué tiempo se va a soltar. ¿Por qué? Porque en ocasiones una persona se puede confundir y la Biblia está siendo clara. Esto no es un asunto personal, valga la redundancia con lo que voy a decir, con las personas. Es un asunto de orden. Vale la pena que en ocasiones nos esperemos. No estoy diciendo que Dios no te puede usar, no, al contrario. Dios puede derramar en ti dones de profecía, Dios puede derramar en ti don de lenguas para interpretación, para uso personal y también para edificación de la iglesia. Pero vamos a ir viendo este asunto principalmente, ¿no? Entonces, básicamente es un lenguaje que no hemos aprendido, el don de lenguas. Es un lenguaje que nunca estudiaste para aprenderlo y comprender el significado. Es un don para edificar a la iglesia y está acompañado o debe estar acompañado generalmente de su interpretación cuando se habla en general en la iglesia, ¿sí? Esto es muy diferente, dice esta clase, de las lenguas que se reciben cuando eres bautizado en el Espíritu Santo. Es muy distinto. Si tú eres bautizado
en agua y luego en el Espíritu Santo, y Dios como señal a los creyentes, como dice el 22, te da una manifestación de lenguas, tienes un arma nueva para orar, incluso cuando estás tú solo, para interceder, e incluso para cuando tú estás orando, puedes orar en lenguas y te estás edificando. Es un idioma que no vas a comprender, que generalmente no vamos a entender, pero incluso la Biblia habla de las lenguas como gemidos indecibles y que obviamente van delante de Dios. Entonces, hay que entender cuando algo se da para el don de la iglesia o para la edificación en ese momento, ¿ok? Ahora sí sopló fuerte el aire. Bueno, Primera de Corintios capítulo 14, versículo 2. Vamos a estar tocando diversos versículos aquí. Seguid el amor, que desde el versículo 1. Y procura los dones espirituales, pero sobre todo que profetices. Ok, fíjate muy bien. Este capítulo, digámoslo en un sentido coloquial, se mete o habla de la profecía y de las lenguas al mismo tiempo. Y habla de, primero uno, que nosotros debemos de procurar los dones. Mira, si tú y yo procuramos los dones, si estamos atentos en oración y con toda intención, Señor, dame un don de lenguas, dame un don de sanidad, está correcto que lo pidas porque estás pidiendo algo de Dios, para Dios. Pero sobre todo, que tu motivación en lo profundo de tu ser sea la correcta. Si tú dices, yo quiero tener un don de sanidades, porque quiero que la gente me vea y ya me imaginé yo ahí sanando, entonces pues seguramente no va a llegar porque hay un poquito de gran ego nuestro que ya se figuró ahí. Pero si tú estás dispuesto en edificar a la iglesia, en crecer en el cuerpo, en decir, Señor, a mí dame ese don, porque yo luego voy en la calle y quisiera orar por las personas y que sean sanadas y a lo mejor ni se enteran de quién oró por ellas y a lo mejor esto va a traer personas a la iglesia. Entonces estás procurando algo con el enfoque correcto, por supuesto de parte de Dios, y Él te lo va a repartir como a cada uno quiere. El Espíritu Santo te lo va a repartir. Ahora, ¿podemos anhelar los dones? Sí, pero si no andamos en santidad, hermanos, no nos va a llegar. Esto es como haber hecho a ver, te lo voy a poner un poco en un contexto actual. Es como haber hecho un pedido a través de una plataforma de comercio electrónico y le diste like, le diste comprar, pero no lo pagaste. Entonces no te va a llegar. Aunque esté en tus favoritos, aunque esté en lo que tú quieras, aunque diga que va en camino, si no lo pagas, no llegas. Ahora, no quiero decir con esto que tienes que pagar algo para recibirlo. Simplemente es un ejemplo. Estoy diciendo que algo que sí tenemos que tener o pagar el precio en nuestra propia vida es la santidad. ¿Por qué? Porque la santidad va a permitir que si tú pides esto, te sea dado. Si tú necesitas revelación en algo, te sea dado. Pero si andas en pecado, si andas en alguna circunstancia que bien sabes, como decía el pastor, que es parte de tu vida y de tus cosas ocultas ahí, o que todavía están en tu carácter y que no está correcto, pues entonces estamos impidiendo el fluir del Espíritu Santo. Por eso dice, sigan el amor, procuren los dones espirituales, pero sobre todo que puedas profetizar. Y esa parte, la verdad, está padre. ¿Pero por qué? Versículo 2. Porque al que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. O sea, de entrada son misterios que a lo mejor nadie sabe en qué estás hablando. Ahora bien, puedes estar en la iglesia y puedes a lo mejor orar y sentir que si Dios te está dando un don de lenguas o quieres orar en la iglesia, está bien. Puedes en la alabanza hacer eso está bien. Pero me ha tocado incluso circunstancias, ahí hablo de muchos años atrás, alguna persona en una ocasión yo me di cuenta que en una alabanza estaba hablando en lenguas y bueno, es su forma de adorar, Dios la mueve, perfecto. Pero acabó el tiempo de la adoración y la persona seguía y seguía. Recuerdo que el pastor en esa iglesia tomó unos segundos, unos minutos y esperó porque igual se manifiesta algo. Pero hubo un momento donde ya los demás empezamos a sentir que esto estaba fuera de orden. Y entonces el pastor le dijo, por favor, ya pare, ya detengas. Y la persona continuó. Entonces, esto puede pasar en cualquier momento también. O sea, no es que algo que nos espante, sé que son cosas que pueden ocurrir. Pero cuando la persona está en orden, está con las motivaciones correctas e incluso movida por el Espíritu Santo y no por otro espíritu, va a agarrar la onda y va a decir, sí, perdona y muere y ya estuvo y ya me calmo. Pero nunca va a ser para desorden o para
confundir la palabra o interrumpir la palabra que se esté predicando, nunca va a ser para eso, ¿sí? Ahora, ¿puede pasar que de pronto Dios dé una palabra? Sí, sí puede pasar. Por eso es importante que tú estés en santidad. Y es un tema que hay que verlo varias veces, hay que entenderlo de una manera constante y frecuente. Y aquí lo dice muy claramente en el versículo 3, 1 Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación en muchas ocasiones, para consolación también. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que dice versículo 5, quisiera que todos hablaran en lenguas, pero más todavía que profetizaras, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. ¿Por qué? Porque está edificando también o está dando una palabra en la iglesia, porque está trabajando de la mano con el pastorado. A no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces es importante que nosotros entendamos que el don de lenguas no nos debe de espantar, que el don de lenguas no es algo que nos debe dar miedo, que nunca va a suceder fuera de nuestras casillas, es decir, nunca va a suceder que no sepamos de nosotros, y que lo anhelemos. Si tú no lo has recibido, no tienes que sentirte mal, tienes que anhelarlo. Tienes que ser una persona que diga, bueno, a lo mejor estoy en cosas que lo están impidiendo. Pero recuerda, la palabra aún en Apocalipsis dice algo bien claro, persevera. El que persevera hasta el fin, literalmente, alcanza. El que persevera, alcanza, ¿sí? El que persevera será salvo. Entonces, nuestra mirada tiene que estar puesta en que al menos en Naucalpan es una misión bajo cobertura, es una misión que por supuesto entregamos cuentas frecuentemente, que es una misión que está respaldada y que está asignada de parte de Dios ahí, porque Dios le plació que fuera en ese lugar. Y todos los que estamos ahí, todos, no hay unos encima de otros, estamos para edificación de la iglesia. Y es importante que anhelemos estos dones, porque si cada uno de nosotros le predicara, ahorita vemos 10, 11 personas conectadas, pero le compartieran la palabra a otra, seguramente eso va a continuar creciendo. Y a lo mejor no las 10 van, pero por lo menos 5 más y 5 más se pueden ir sumando. Entonces, si entendemos que es para edificación de la iglesia, debemos anhelar los dones, el don de lenguas y decir, Dios, pues dame palabra, dame el cómo hablar. A lo mejor tú no te sientes muy capacitado o muy entrenado para saber predicar. A lo mejor otros de ustedes sí dicen, no, pues la verdad es que yo no tengo problema. No importa, tenemos que pedir a Dios la habilitación y el momento adecuado. Y créeme que cuando tú estés en un momento de compartirle a alguien, Dios te va a dar las palabras. Así que no es una materia aprendida, es de un espíritu dispuesto que viene toda esta parte, ¿ok? Entonces, en el sentido del don de lenguas, pues es algo que viene del Espíritu Santo, ¿ok? No es algo que se te va a dar en una facultad de estudios, lo cual es bueno para conocimiento, pero no para unos dones, ¿sí? Que se da por imposición de manos y todo eso, sí también. Otra cosa que me ha sucedido es que personas que de pronto están en la iglesia, una vez nos pasó, estábamos ministrando enfrente y uno de los pastores me dijo, oye, yo no conozco a ese hombre, nunca se ha congregado aquí, o esa mujer, yo no la conozco, y está orando por personas para el Espíritu Santo. Entonces, como no se le conocía, como no se congregaba en la iglesia, recuerdo bien que el pastor Rojas me dijo, por favor, vayan y díganle que por favor ahorita guarde silencio. ¿Por qué? Porque una persona que se congrega en un solo lugar y que quiere imponer manos, pues no sabemos el testimonio, ¿verdad? Y se tiene que hacer con orden. Es por eso que también muchas ocasiones en las iglesias o los pastores suelen llamar a las personas para orar o para hacer algo. Y en algún momento ustedes han visto que nos ha tocado hacerlo de esa manera. Les pedimos a uno de ustedes que nos apoye en una oración, pero incluso cuando se te solicita eso, estás en un orden, ¿ok? Y bueno, las personas que no vienen de parte de Dios, pues se molestan y tienen otras circunstancias, e incluso la persona que tocaron empieza a tener otras manifestaciones, pero ese es otro gran tema. Entonces, la manifestación, las señales del Espíritu son con orden, no son exclusivas, subrayo, no son exclusivas de los pastores ni de los líderes, es para toda la iglesia.
Pero por eso te decía la semana pasada, tenemos que enfocarnos, tenemos que mantenernos en santidad. Tenemos que ya dejar de lado las broncas, murmuraciones, enojos, riñas, diferencias. Las diferencias hasta van a brotar naturalmente. En la iglesia y en la casa y en la oficina y en todos lados van a brotar. Pero es de nosotros enfocarnos y decir, bueno, ya ahí muere. Ya no voy a pelear, ya no voy a hacer esto, yo tampoco me voy a comportar de esta manera. Ya voy a ponerme en paz con mi hermano que a lo mejor tengo una enemistad. ¿Por qué? Porque eso va a detener que fluyan los dones. Si nosotros le damos lugar a la carne, las pleitos, las contiendas, las enemistades, las circunstancias que son difíciles, entonces vamos a tener algún problema ahí constantemente y no vamos a estar creciendo nosotros, ¿ok? Primera de Corintios, vamos a continuar aquí leyendo, capítulo 14, versículo 3. Dice, por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Esto es muy diferente a los idiomas humanos, ¿ok? Si tú hablas en una lengua extraña y crees tener algo para la iglesia, pide la interpretación. Y aún teniendo la interpretación, acércate al pastor, dile, tengo esta palabra, ¿cómo ves? ¿La soltamos, no la soltamos? Y él te va a decir, y ahí te estás moviendo en orden y en cobertura. Todo esto que te estoy diciendo está en 1 Corintios 14. Por eso insisto que es importante que tú tomes tiempo para leerlo. Porque en algún momento el Espíritu Santo te puede dar este regalo y tienes que saber cómo moverte. El hecho de que tengamos este don o esta manifestación no es que ya Dios nos dio carta abierta para, con permiso, que aquí me muevo yo, aquí hablo, yo interpreto, yo digo, yo hago y yo no le comento nada a los pastores o algo. Eso no es un orden en ninguna iglesia y mucho menos en la cobertura de nuestra iglesia. Entonces tenemos que hacerlo así. El tema de interpretación de lenguas, ¿ok? Significa explicar, interpretar, ¿sí? En su momento hasta traducir lo que se está diciendo, ¿sí? Es un don de entender e interpretar a través del Espíritu Santo. La Biblia cuando utiliza esta parte usa una parte en griego que se llama hermeneia, que significa interpretación. Y de ahí viene la materia hermenéutica, saber interpretar la Biblia correctamente. Porque interpretaciones, pues hoy día hay muchas, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo en Daniel 5:21 al 31. Acompáñame en Daniel, capítulo 5. Ezequiel, Daniel, capítulo 5, versículo 21. En este capítulo, Daniel se da cuenta de una palabra y entonces Dios le da el don de interpretación de la lengua. Está bien interesante, fíjate, hace mucho que no leía esta parte. Dice, Daniel, espérame que yo me equivoqué, 5:25, ya decía yo que no cuajaba ahí, 5:25. Entonces dice, entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Tekel, Uparsin, ¿ok? O Uparsin, ¿sí? Que en este sentido hablaba de que, incluso aquí le da la interpretación, fíjate en el versículo 26. Esta es la interpretación del asunto, está diciendo Daniel. Mene significa contó Dios tu reino, y lo dice 2 veces, o sea, Dios contó tu reino, estaban hablándole al rey Belsasar acerca de que su reino había sido juzgado en ese momento. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, versículo 27, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, que es otra palabra que está ahí, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche Belsasar murió, o fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Entonces aquí vemos en el libro de Daniel un momento donde se da una palabra, donde se manifestó una palabra en un idioma que no se conocía y le fue dado a Daniel la interpretación acerca del reino, y tú puedes leer en el capítulo 5 de Daniel, pues qué estaba haciendo Belsasar, cómo se había comportado alguien que estaba enfrente. Entonces vemos que en la Biblia
se manifiesta todo este asunto del género de lenguas y del don de lenguas, ¿ok? Ok, vamos a ver otra vez 1 Corintios capítulo 14, versículo 5. Si alguien tiene alguna duda, saben que la pueden manifestar aquí o incluso cuando nos veamos también los domingos. 1 Corintios capítulo 14, versículo 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaras en lenguas, pero más profetizarais, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba una edificación. Reciba edificación, dice ahí. Así que más allá de que tú puedas a lo mejor de pronto confundirte con este tema, bueno, tendré, no tendré don de lenguas, no lo practico, si lo hago, ¿cómo será? Suena raro, me da... Más allá de todo ese tipo de cuestionamientos en tu mente, tú tienes que entender que es algo que está en la Biblia, punto número 1. Punto número 2, que los da el Espíritu Santo. Punto número 3, los respalda Dios, por ejemplo, y el Hijo también, por supuesto. Y que Dios se lo da a todos los creyentes que se lo pidan. Pero, como dice por ahí un superhéroe, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y en el asunto de los dones, tenerlo también te lleva una responsabilidad de mantenerte en un tema de santidad. Así que las cosas de Dios no son en desorden, no son para lucimiento personal, son para edificación de la iglesia, principalmente, y también para edificación tuya. Ahora sí entró, les decía que bastante aire. Bueno, al igual que la profecía, dice aquí la clase, el pastor puso algo bien importante, al igual que la profecía, hablemos las lenguas con claridad. Es decir, evite gritos, llantos o cualquier otra circunstancia que provoque una confusión. ¿Ok? Quien habla en lenguas va a estar en sus 5. En ocasiones el Espíritu Santo sí puede producir risa, puede producir algún momentáneo desmayo o que alguien lo tocan o a lo mejor hasta un sangoloteo, pero hay un orden porque la persona va a entrar en orden. No es un asunto que después vaya a dar miedo por ahí. Si somos instados a hablar en lenguas para traer un mensaje, estemos seguros, eso dice la palabra, de que haya intérprete. Esto lo sabremos al conocer a los hermanos que están presentes y su don, o bien podemos preguntar si hay alguien que se ha usado en interpretación y ahí es donde empieza el orden. No es que tú te levantes y digan, oigan, tengo una palabra y voy a interrumpir aquí la reunión y hay alguien que interprete lenguas, pues vamos a confundir. Acércate, insisto, con los líderes para que haya un orden establecido. Lo importante de los dones de inspiración es el mensaje contenido, no la forma, no el show por fuera, si me quieres decir así. Por lo tanto, debemos de comunicar clara y responsablemente lo que el Espíritu te está dando, porque además supuestamente te lo está dando el Espíritu, sin olvidar los parámetros que hemos considerado que sin duda serán de mucha utilidad. Así que debemos de caminar en los dones del Espíritu Santo, debemos anhelarlos, debemos orar, pues sí, para que Dios nos lo pueda dar, porque es algo que te va a cambiar tu experiencia como cristiano. Te va a permitir darte cuenta que Dios te puede llevar a otro nivel y que incluso eso te va a ayudar también a odiar el pecado. Odiar en el sentido de aborrecerlo, mejor dicho, ¿no? Porque alguien dijo por ahí que el cristiano si tiene amor no puede odiar. Y entiendo que se dice que odiar al pecado, pero mejor aborrecer al pecado. Dice, vamos a leer 1 Corintios capítulo 14, versículo 15. 14-15. Si yo, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. O sea, ¿cómo alguien va a decir? Si tú llegas, te le paras enfrente y le sueltas palabra a palabra, o incluso una profecía que termina siendo una adivinanza de su vida, y la gente se va a quedar, y es bueno, es malo, se va a quedar confundida. Pero cuando viene de parte de Dios, cuando ha sido respaldada para que tengas permiso de soltarla o en un orden, la persona va a recibir la edificación, ¿ok? Ahora, es muy común que una persona que no esté en tu iglesia o fuera de ella, en algún momento te den una palabra. Sí se puede dar, sí puede suceder. Lo más correcto es que, por experiencia propia, te digo que lo apuntes, que lo guardes celosamente
y que se lo comuniques a tus pastores, porque te pueden ayudar a tener interpretación o discernimiento de si de veras eso fue muy cierto o si de veras a lo mejor fue una cuestión emocional, que nadie se va a pelear con la persona por eso, ni la va a agarrar de conejillo de indias, pero te va a decir, mira, yo creo que fue así, yo creo que no fue así, guarda, vamos a orar a lo mejor, ¿sí? Para ver qué pasa, qué Dios dice, y si es de Dios se va a manifestar, y si no, pues tampoco no pasa nada, ¿no? En ese sentido. Entonces es importante que nosotros hagamos las cosas con ese orden, ¿sí? Incluso aquí Pablo en 1 Corintios 14 dice, en la 14:21 dice, 20, hermanos, no seas niños en el modo de pensar. Esto lo estoy leyendo de la Biblia, ¿eh? 1 Corintios 14:20, hermanos, no seas niño en la forma de pensar. Sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no es a los incrédulos, sino a los creyentes. Si toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estamos locos? Con cierto argumento, ¿no? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. O sea, la palabra la van a entender que va a venir de parte de Dios. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Ok? Y bueno, aquí la misma Biblia termina diciendo, o bueno, continúa porque no acaba ahí, que esto es para todos. 1 Corintios 14:26 dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reúnes, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Nunca dice, hágase todo para una gloria personal. Te voy a leer lo que dice la Biblia Peshita. Digo pues, hermanos míos, cuando se reúnan, el que de ustedes tenga salmo, enseñanza, revelación, el que tenga lenguas, el que tenga interpretación, manifiéstelo. Que todo se haga para edificación. También me ha tocado ver en alguna ocasión, ay, ya me hice bolas aquí. En alguna ocasión me ha tocado ver personas que no es que estén hablando en lenguas, pero sí me ha tocado ver, de veras te lo digo porque lo he vivido. Personas que dicen, a mí el Señor me usa en lenguas. Pues qué chido, pero como que las cosas de Dios no es como para que las presumas, ¿me entiendes? Como que hasta cae mal, en serio. A mí el Señor me usa en sanidades y yo por eso voy donde me llame, y de pronto una vez hablando con una persona en una estación de radio le decía, sí, pero ¿dónde te congregas? El Señor es mi pastor, nada me faltará. No, no seas payaso. O sea, ¿me entiendes? No, es que donde me lleve y yo toco y yo profetizo, y entonces el yo estaba delante del don, ¿me entiendes? Y aunque yo nunca he sido muy experto en el tema ni muy en ese asunto, yo recuerdo que con los que estábamos ahí les caía mal el plan, porque además había una actitud de orgullo, una actitud de como que soy el elegido entre los elegidos, ¿no? Y incluso nos daba pena ajena porque también en una estación de radio, en una reunión, pues hay personas que no son conversas. Entonces yo platicaba con otro joven más o menos de mi misma edad y yo le decía, con razón piensan que estamos locos, con razón piensan que estamos en una religión acá bien fumada y bien fancy, ¿no? O a lo mejor, como dicen, gente muy afanada, ¿no? Porque no hacemos las cosas con orden. Y llega a pasar, ¿no? Llega a pasar. Dios, yo espero que en Dios las personas hayan madurado, crezcan y Dios les proceda al arrepentimiento y entonces usen el don correctamente, sí, por supuesto. Pero el don no es para presunción. Los dones no son para andar diciendo, no, yo congregarme, ¿cómo crees? Si Dios me lleva por fuera. Si no tiene congregación, no tiene orden. E incluso, hablando con uno de los pastores de la red en la facultad, me sucedió que en alguna ocasión él decía, una persona llegó enseñándome cuánto sabía de la palabra y que en griego, que en hebreo y que en ciertas cosas. Y yo le pregunté, ¿dónde te congregas? Y él dijo, no, ¿cómo crees? Es que pues, Dios me lleva. Ah, ok. ¿Y dónde diezmas?
No, pues es que el Señor me mueve. ¿Y sabes lo que le dijo este pastor? Salte de la iglesia. Porque si le robas a Dios, yo no sé si me vas a robar aquí. Y es que tenemos que ser claros, tenemos que ser entendidos que las cosas de Dios son en sujeción, nunca en independencia. 2, son para que se pueda edificar la iglesia. 3, no son para traer confusión. Entonces debemos tener las motivaciones correctas para poder buscar de la palabra de Dios. Son temas bien delicados que hay que seguir estudiando, hay que meditarlos, hay que leerlo y releerlo, pero sí te animo a que te atrevas a pedirlo a Dios, porque son para la edificación de la iglesia. No son de un uso exclusivo, así que del ejército, ¿no? Como las armas. No, no son de un uso exclusivo. Es para todos. Y bueno, con esta parte estaríamos terminando la parte de los dones en este sentido. Hay más la semana que entra. Ahora sí que aún hay más. Pero quería aclarárselos muy bien. Y la semana que entra vamos a estar hablando todavía el miércoles en el discipulado de este tipo de circunstancias. ¿Ok? Pues que Dios les bendiga. Recuerden que el viernes continuamos con el estudio de Apocalipsis, capítulos 7, 8. Ya leímos un poco el 6 y vamos avanzando poco a poco en la lectura. Hoy estamos en la lectura mensual. Recuerden que se las enseñamos el domingo, del capítulo 21 al capítulo 28, tomando como punto de partida el domingo a domingo. Y pues yo espero que por tu propia edificación estés siguiendo este plan. Créanme que nosotros estamos leyendo junto con ustedes día a día. Entonces, hazte un tiempo en el día para que puedas leer. Es un asunto de una cuestión, de una decisión personal. Mira, no es a fuerzas, nadie te va a hacer un examen, nadie te va a andar diciendo si vas o no vas, pero las mismas cosas de la vida te van a enseñar que era necesario y que era bueno que tú leyeras la palabra. Aún si tú lees tu palabra, tu capítulo diario, te aseguro que aún en la predicación tú vas a discernir, vas a recibir cosas, y eso se llama revelación, que ni siquiera se están diciendo en la predicación. Porque Dios da revelación a los que permanecen en conocimiento, a los que permanecen también en santidad, a los que buscan con ganas su palabra. Entonces eso llega a pasar que tú puedas entender muchísimo más las cosas. Tratamos de hacerlo digerido, sí, pero pues que sea para edificación de todos, ¿ok? Pues que Dios les bendiga, gracias por acompañarnos en esta noche, en este miércoles, y nos vemos prácticamente el viernes en lo que es nuestra lectura mensual, que continuamos con el estudio de Apocalipsis, ¿ok? Que Dios les bendiga y pues muy buenas noches y qué bueno que pudieron juntarse con nosotros. Muchas gracias.